ayer fue Toto Caputo y su equipo económico nuevamente al programa Tres Anclas, al canal de streaming Carajo. ¿En serio se llama Tres Anclas? Claro, son las tres anclas. Tres anclas. La sal es no, dos anclas. Sí, pero estas son las tres anclas que son la salarial, la cambiaria y la... me está faltando una. Bueno, son tres. Llamen a un economista, por favor. ¿Y la política? No. No, son siempre económicas. Bueno, ¿qué pasa? Siempre van estos muchachos, suelen ir seguido, los Caputo Boys. Y ayer Caputo dijo que se queden tranquilos, que vamos a vender todos los dólares que tengamos que vender del Banco Central. Quédense tranquilos, todavía tenemos dólares. Para poder mantener el dólar bajo. Y yo ayer vi el programa de Leandro Renú, periodista económico de Página 12, que también hace un programa en IP Noticias y en Futurock, pensando, bueno, ¿qué onda con esto? O sea, el ministro de Economía está diciendo que va a vender todo con tal de mantener el precio del dólar, que el mercado se quede tranquilo, pero si yo soy un bonista y quiero cobrar en enero y vencimientos por 7.000 millones de dólares, yo digo, entro en pánico, porque ¿de dónde vas a sacar la plata para pagarme a mí? Entonces vamos a ver cómo se comporta hoy la cosa. Sí. Vamos a hablar ahora y hacer una entrevista más vinculada a lo que tiene que ver con la provincia de Tierra del Fuego, pero por el rol que ocupa me parece que algunas consultas, a ver su opinión le podemos hacer, que es el ministro de Economía Francisco De Vita, quien tenemos del otro lado de la línea telefónica. Francisco, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Gonzalo, Carolina, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo ¿Qué bien. tal? Francisco, cuando vos escuchás al ministro de Economía de la Nación en un canal de streaming diciendo vamos a vender todo con tal de mantener el dólar a este precio, ¿qué te surge a vos de opinión? ¿Qué se te mueve? Desconfianza. ¿Desconfianza? Sí, el adjetivo es desconfianza. Ajá. Sí, si yo fuera inversor y estoy haciendo una inversión en un país que dice que va a vender todo con tal de mantener un tipo de cambio, la verdad que sí, tendría desconfianza. Claro, porque la verdad que sí, lamentablemente sí, no me parece una declaración demasiado feliz. Sí, ahora viene medio como por lo menos una o dos por semana metiendo así Caputo, ¿no? Sí, Me parece que está sí, como sí, medio descentrado el hombre. No, sí, bueno, creo que es un momento turbulento. El otro día escuchaba también una locución de una diputada de Los Penato, Sí. que es del PRO, era aliada, que votó para rechazar los vetos de Garrahan y la también universidad pública. el de financiamiento universitario. Sí. Sí, y en su locución hacía referencia a que hay una confianza social que está quebrada y de los mercados también, ¿no? Y bueno, la verdad que creo que es la mejor descripción, porque verdaderamente el riesgo país está disparado, el tipo de cambio que iba a estar en la banda inferior está en la banda superior. ¿Hasta cuándo se va a poder mantener esta situación sin vender todo el ingreso de dólares que había oportunamente, ¿no? Claro, y que se supone que tiene un límite de algunos que saben más o menos de algunos detalles del acuerdo con el Fondo Monetario. Se supone que el gobierno tiene un límite para vender, o sea, no puede vender todo lo que quiera, pero ese límite es secreto. Así que no sabemos cuál no es. lo sabemos, no. Pero bueno, tampoco hay un lamentablemente diagnóstico. es una situación complicada. Claro, y sí. Y Francisco, cuando eso lo tenemos que traer a las cuentas en lo cotidiano del gobierno de la provincia, ¿en qué lo podemos ver? ¿O en qué lo ves vos, en realidad, que sos el que está ahí sentado? La verdad que se hace muy difícil la gestión diaria con esta gestión nacional, porque es muy difícil que ya a esta altura no atiendan el teléfono. O sea, anteriormente atendían, respondían, sí, no. Ahora ya ni siquiera tengo posibilidad de contacto. Hace mucho tiempo, después de la elección de la provincia de Buenos Aires, volví a requerir una reunión presencial para hablar de temas de la provincia, y desde ese momento que todos los días me dicen, ya te vamos a responder, no te puedo responder, no puedo hablar con el secretario, está con el presupuesto, no. Y la verdad que se hace muy difícil, porque tenemos muchos temas pendientes que son diarios y que nosotros, la verdad, necesitamos una respuesta por el sí o por el no para poder planificar también nuestra rutina diaria y el corto plazo. No estoy hablando del mediano y el largo, estoy hablando del corto plazo, ¿no? Sí. Nosotros hemos tramitado endeudamientos que no nos han acompañado, ni el de 141 millones de dólares para la transición energética,
ni tampoco el de 5.000 millones de pesos para la ampliación del Hospital Regional Ushuaia. Tenemos hoy uno que está pendiente también de 2.500 millones de pesos para renovar la flota automotriz de la policía y del servicio penitenciario. Tampoco nos responden sobre eso. Es un préstamo plenario con nuestro banco. Tenemos que ver si las letras, si quisiéramos rolear las posiciones, si podríamos o no nos responden sobre eso. Hemos pedido también la posibilidad de tener ATNs, no nos responden sobre eso. Hemos pedido solicitud de anticipo de copa para devolver en el mismo mes, tampoco nos responden sobre eso. Claro. Estuvimos con el régimen de extinción de obligaciones recíprocas trabajando ambos equipos con las acreencias del gobierno nacional y del provincial. Llegamos a una validación de una parte del resultado y tampoco podemos avanzar con la firma de un convenio para poder extinguir las deudas recíprocas. Algo sumamente sencillo, sí, que no requería mucho. Que fue una de las cosas que mencionó el presidente en la presentación del presupuesto en la cadena nacional, claro, que se iba a avanzar en eso. Sí, está bien, igual lo estuvimos trabajando antes de ese anuncio. Claro, y no sale. No sale tampoco. Claro. No, ha salido el de provincias afines, Me río por no llorar. La de Chubut creo que salió, pero el resto no. Y nosotros teníamos 2 acreencias, de las cuales, teníamos más de 2 acreencias, pero digamos, habíamos llegado a un convenio parcial donde teníamos más o menos el mismo monto entre deuda y la posición a cobrar, ¿no? Sí. Era alrededor de 5.580 millones las acreencias del Estado Nacional con la provincia, y la deuda del Estado Nacional con la provincia estaba en 5.996 millones. Había una diferencia muy baja, era una posibilidad muy sencilla de tener un trabajo en conjunto, que fue lo que le dije al secretario de Hacienda, pero bueno, tampoco decidieron avanzar sobre eso. Entonces la verdad que es muy difícil el día a día, también todo lo que tiene que ver con presupuesto. Nos enteramos el lunes las variables macroeconómicas luego de que el presidente dio su discurso, ¿no? Así que la verdad que se hace muy complicado el día a día, y me genera también un poco de tristeza y decepción, porque independientemente del partido político que gobierne cada nivel de Estado, está la gente del otro lado que necesita una respuesta también. Claro, claro. Bueno, de hecho tenés ahí en la puerta de la Casa de Gobierno gente que está esperando una respuesta. Sí, totalmente. Pero no es, hay muchas personas que necesitan pero respuesta. tiene reflejos muy concretos en la realidad, más allá de que los calle. sectores son un montón. Están los comerciantes, están los docentes, está ATE, está la gente de la que necesita garrafas, qué sé yo, es infernal la cantidad de demanda. Y también, hay acuerdos salariales que hemos logrado, pero que también requieren mayor respuesta más allá de agosto y septiembre, ¿no? Se puede lograr un acuerdo salarial, pero también se requiere cierta previsibilidad para adelante. Claro. ¿Y eso es lo que está complicado ver? ¿Está complicado ver el horizonte de acá a fin de año? Sí, muy complicado, muy complicado. La verdad que es muy difícil no tener respuesta, porque cualquier acción del Estado Nacional, por supuesto, repercute en nosotros, y cualquier acción nuestra y del Estado Nacional repercute en los municipios también, ¿no? Claro. Entonces, verdaderamente, no tener posibilidades de charlas o de diálogos es algo impensado. Nosotros con los municipios tenemos un trato, diría, casi diario, ¿no? Independientemente de estés junto o no estés junto, tengas ideas que sean similares o no. Nosotros hablamos con las 3 secretarias de Hacienda casi diariamente. Sí. Así que bueno, la verdad que no se puede entender esto. Sí. Pero bueno, perdóname, voy a hacer un pequeño paréntesis, que son las 3 secretarias de Hacienda de los municipios son mujeres. Sí, exactamente. Mirá vos. Está Araceli en Ushuaia, sí. Vamos. Luciana en Tolwyn y Vale Capotorto en Río Grande. Tenés razón, mirá vos. Francisco, el otro día estuvo acá el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia y nos decía que lo más sensible que ven en los números de caída de la recaudación municipal tiene que ver con justamente la copa. No tiene tanto que ver con la recaudación propia, sino que la incidencia más fuerte de la caída tiene que ver con la merma de los recursos nacionales, que también tienen, además de un porcentaje que va a la provincia, un porcentaje que va a los municipios. En el caso de la recaudación provincial versus la caída de copa,
¿Ocurre lo mismo en la provincia o Sí, también están viendo sí. problemas de recaudación propia nuestra de la provincia? No, sí, claro, hay una merma también en la recaudación provincial. Lo refleja un poco lo que generalmente menciona Claudia de la Cámara de Comercio, Gigi en Río Grande de la Cámara de Comercio también, que mencionan un poco esta baja en el consumo, ¿no? Que nos pasa a nosotros diariamente, que tenemos que elegir lo que tenemos que comprar. Claramente el impuesto sobre los ingresos brutos tiene un impacto directo sobre la compra o el consumo que uno hace diariamente. Ujú. Y es nuestro impuesto principal. Recordemos que el impuesto inmobiliario y automotor en la provincia lo recaudan los municipios. Claro. Entonces, al tener una baja en el consumo, repercute directamente en la recaudación que tenemos. Bien. Bueno, y hablando de fondos, ayer en el Senado se rechazó el veto entonces a este fondo y de aportes del Tesoro Nacional a las provincias. ¿Cómo continúa esto en general? Ahora, sabiendo que ya está, ahora automáticamente se tendría que destrabar. ¿Cómo llega esto a nosotros? En realidad aún falta que se vote en diputados, ¿no? Ajá. A la parte del Senado que sí que insistió con el rechazo al veto, pero ahora tiene que tratarse en diputados el tema. Yo quisiera tomarme un segundito para agradecerle a los dos senadores, a Cristina López y a Pablo Blanco, que han hecho también, han explicado un poco de la situación que nosotros tenemos. Pablo Blanco ha expuesto toda la situación de la provincia, lo que ha pasado respecto de los ATNs, de los endeudamientos, del financiamiento de corto plazo, así que quisiera agradecer por ponerlo de manifiesto en la Cámara. Uh-huh. Nosotros tenemos expectativa de que esta normativa pueda ser insistida también en diputados, porque el monto de los ATN que no se estaría repartiendo, a pesar de los desequilibrios que tienen todas las provincias hoy Sí, o de sí. las emergencias que todas tienen hoy, es un tema sensible porque es una deducción de los fondos de coparticipación que justamente es para atender estos desequilibrios. Y la verdad es que se reparten pero a provincias afines por votos, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que nosotros sostenemos es que nos parece una propuesta interesante la que han propuesto los gobernadores en este momento, y esperamos tener el acompañamiento también en diputados. Por lo que se vio en la vez pasada, bueno, diputados está bastante, se dio vuelta bastante la cosa. De hecho, justamente ayer en este programa de streaming donde hablaba Caputo, bueno, hacía referencia a esto, como que quieren dar vuelta, quieren voltear al gobierno. Obviamente habla de golpe de Estado y un montón de cosas más que por ahí son un poquito exageradas. Sin embargo, quedó clara en la última sesión que está bastante... se empezó a dar vuelta la cosa y hay realmente buenas intenciones, se entiende también desde adentro, y creo que vos también tenés ese contacto por ahí con la Cámara, que hay toda una intención y hay una necesidad urgente, no somos la única provincia que estamos mal, y esto que decís vos, o sea, la presión es constante, no solamente desde el gobierno de Tierra del Fuego. Sí, tenemos que entender que es un contexto muy complicado, todos lo entendemos a nivel nacional claramente, pero también hay que entender que creo que el primer gobierno democrático donde no se baja un plan de obras nacional con incidencia en las provincias, todos los programas que había nacionales con distintas inversiones, ya sea de cuidados de la salud, de educativos, de comedores alimentarios, todo no se hace nada ahora. Entonces, Claro. verdaderamente que no se ejerza ningún tipo de presencia nacional en territorio de las provincias y municipios, y que verdaderamente tampoco se abra la posibilidad de diálogo, es muy difícil. No se trata de intentar un golpe de Estado, sino simplemente se trata de intentar abrir canales de diálogo. Claro. Ahora, los canales de diálogo parecen no ser suficientes porque inclusive cuando se da por sentado que ya se va a hacer efectivo alguna ley o tal vez algún proyecto, desde el gobierno y desde más arriba se veta.
No, incluso, digo, Sí. han incumplido actas acuerdos que ellos mismos han firmado, ¿no? Nosotros teníamos un acta acuerdo que se firmó en el 2024 por viviendas, para la construcción de viviendas por 4.970 millones y no tuvimos un solo peso de ese compromiso. Y está firmado, es un convenio. Francisco, vos sabés que siempre un tema que Terrible. nos preocupa tiene que ver con la realidad que viven las familias que no tienen acceso al gas de red. En las últimas semanas hubo algunas informaciones dando vueltas de que había un aumento que se trasladaba a las familias. Si yo no entiendo mal, pero en realidad un poco la pregunta es, te lo traslado en forma de pregunta, ¿a qué se debe ese aumento? ¿Aumentó en boca de pozo y eso implica que alguien tiene que absorber ese aumento? O sea, ¿por qué se generó? Hay dos situaciones. La primera es el aumento del precio. El aumento del precio se genera mensualmente, hay un acta acuerdo que se firma con las dos empresas prestadoras del servicio de gas. Hablo específicamente de Gas Austral y de Sartini Gas. Hay una forma polinómica por la cual se va determinando el precio mensualmente. Entonces, ahí tenés una incidencia que tenés mensualmente con el incremento del precio. Sí. Y después, por otro lado, la verdad que ante la situación que tenemos, hemos decidido recortar 50 kilos de lo que nosotros vamos subsidiando en cuanto a cantidad de kilos mensuales, ¿no? Subsidiamos 450 kilos, ahora se subsidia 400 kilos. Entonces, si consumís los 450 kilos, tenés un incremento de precio por eso. La verdad es que venimos trabajando mucho en ese subsidio. Nosotros tenemos intenciones de cambiar el subsidio, de transferir pesos directamente de libre disponibilidad a las familias que tengan el subsidio para que ellos puedan optar por quién les va a prestar el servicio, por si quieren calefaccionarse o tener gas de esa manera o quieren de otra manera. Estamos trabajando en este momento en ese sentido, con segmentaciones y con posibilidad de tener información sobre la familia que tiene el subsidio, porque hoy en día tenemos información también específicamente sobre el titular de la tarjeta y hacemos determinados cruces con el titular de la tarjeta, y es un subsidio que generalmente se ha otorgado igual para todos, y creemos que eso también tenemos que modificar. Uh-huh. Y no había otra alternativa. No, hemos intentado una alternativa que tenía que ver con precios y demás con las empresas, y no tuvimos el acompañamiento pertinente, por ende tuvimos que estar de esa manera, pero bueno, la intención es transitar un camino que tenga que ver con otorgar subsidio a la persona beneficiada y ya no a las empresas, ¿no? Sí. ¿En cuánto es que anda a nivel anual o sea, cuánto implica en el presupuesto provincial? Implica más de 50.000 millones de pesos. ¿50.000? Sí, más de 50.000 anualmente. Tenés alrededor de, en el invierno, 900.000 pesos que se otorgan por familia. Así que por eso también entendemos que tenemos que modificar determinadas cuestiones en el subsidio. Uh-huh. Y hay 6.000 familias, ¿no? Entre 6.000 y 6.100. Sí. ¿Y cuáles eran las alternativas que habían intentado barajar, digamos, para no tener que llegar a esta situación? Y en principio habíamos intentado retrotraer los precios, no pagar de alguna manera también el transporte del gas que se trae del territorio para aquí, y verdaderamente nos hemos sentado a dialogar y no hemos podido conseguir esto. También cambiar los plazos de pago, ¿no? Y estamos pagando a 60 días, anteriormente, antes del 2020 pagábamos como a 6 meses, después lo bajamos a 90 días, después lo bajamos a 60. Ahora tratamos de que haya un periodo también de como algún plan para alterar la cantidad de los días, pero bueno, no, la verdad no lo hemos logrado, y también hemos visto que no todos consumen los 450 kilos,
así que por eso hemos tomado la decisión en principio de bajar los 50 kilos. Ahora, ¿y hay familias que se retrasan con el pago o están al día? ¿Cómo se viene con eso? No, con esa recaudación? la familia no se puede atrasar en el pago porque no le descargan el Claro, gas. claro. Y No, de todas en maneras... realidad la familia paga 80 pesos por kilo Ujú. mensualmente, ¿no? Y la realidad es que 80 por los 400 sería. Después, si consumís más, tenés que pagar la tarifa total. Exacto. Y en base a, entonces a que muchos no tomaban, digamos, el total, tomaron esa decisión y hasta ahora han tenido algún tipo de reclamo. Hemos tenido algún reclamo puntual. Yo puntualmente he recibido uno específico de una familia de la Margen Sur en Río Grande. Ah, re puntual. Se Sí, acuerda y todo. por eso pero es porque el que me llega a mí directamente, ¿no? Ah, O sea, ok. algunos de los vecinos tienen mi teléfono, entonces por ahí me escriben. Recibí dos, uno de Tolwyn y uno de Río Grande. En el caso de Tolwyn no estaban descargados la totalidad de los kilos, había un error. Y en el caso del de Río Grande faltaban aún 45 kilos. Pero yo tengo vinculación directa, o el equipo, con las familias que de alguna manera, si no les alcanzan los kilos, pueden venir a la dirección de programas específicos para ver el tema, para que nosotros podamos ver si la situación implica que tengamos que darle una recarga extra. Claro. Hay una pregunta en el chat de YouTube. Sí. Y que por ahí está bueno manifestarlo, y es frente a la crisis respecto de la luz. ¿No es perjudicial bajar el subsidio del gas? Haciendo calculo esta comparación de que quien no puede calefaccionarse con gas y que medio tiene todo a medias, ¿no? Porque usa bastante la luz, tanto para calefaccionarse como para cocinar, por ejemplo. Sí, ahí dividimos también las ciudades, ¿no? En Río Grande no tendríamos esta situación, en Tolwyn y en Ushuaia sí. Esa situación, sí, un poco lo que se menciona tiene una parte de real. Lo cierto es que hoy el gobierno provincial no puede seguir sosteniendo el gasto que viene sosteniendo sobre este concepto puntualmente, ¿no? La verdad que es un gasto demasiado elevado, que el gobierno nacional también ha dejado de subsidiar de manera de lo que subsidiaba, ¿no? Estamos pensando que en el 2023 teníamos una participación del 30% en el subsidio, que ha llegado a ser del 50%, y hoy es menos del 10%. Claro. Así que verdaderamente, hacemos todo lo posible, pero no tenemos solo a cargo el subsidio del gas, sino que también tenemos otras cuestiones que son prioritarias para el gobierno de la provincia y que tenemos que seguir brindando, como por ejemplo el tema de salud, ¿no? O sea, hoy tenemos 10.000 personas más que se atienden en los hospitales, en los CAPS, que tenemos que dar respuesta con un contexto de incremento en los insumos. Tenemos más gente que pide alimentos también. Estamos gastando más de 2.000 millones de alimentos mensualmente, con 40.000 chicos que van a tratar de tener servicio en los comedores y en la copa de leche. Damos más de 7.000, 8.000 bolsones que llegan a 28.000 personas. Claro. Tenemos también personas privadas de la libertad, agentes penitenciarios, de la policía, que consumen habitualmente alimentos en los lugares pertinentes. Tenemos también, nos hacemos cargo del aporte de los colegios privados. La verdad que hay mucho gasto en este contexto y intentamos hacer lo mejor posible. Bien. Francisco, sí. la última, y agradeciéndote por tu tiempo, ¿qué tiene pensado el gobierno de acá a fin de año respecto de la política salarial? ¿Tienen pensado poder seguir brindando algún tipo de aumento más allá de los planteos que puedan hacer las entidades gremiales? Y el pedido del gobernador, que es su pedido, diría que diario, es analizar siempre la situación de recursos que tenemos para poder llegar de la mejor manera posible al salario. Hoy la verdad es que es muy complicado porque, como decía, no tenemos certeza de cuáles son los recursos que vamos a tener en los próximos 3 meses también, ¿no? No tenemos una proyección bajada ni por CFI ni por el gobierno nacional respecto de cuánto es la recaudación esperada ajustada a la realidad, ¿no? Respecto a octubre, noviembre y diciembre.
Entonces, verdaderamente, si bien su intención es seguir trabajando en la política salarial, lo que tenemos que ver es cómo evoluciona la recaudación, que es nuestro punto, diría, de partida para analizar la política salarial. Bien, bueno, gracias por este tiempo, Francisco, muy amable. No, de nada, que anden Que bien. estés muy bien, hasta luego. Francisco De Vita, ministro de Economía de Tierra del Fuego, hablando con nosotros de todo lo que está ocurriendo en términos del impacto que tiene el ajuste y la crisis a nivel nacional, que también tiene su reflejo, obviamente, aquí en Tierra del Fuego.